¿Cómo están, estimadas y estimados? Hoy les hablaré del aparato reproductor femenino. Pero antes que nada, tenemos que ubicarnos dónde está este aparato reproductor femenino. En la imagen de la diapositiva tenemos un corte sagital que pasa por la parte media de cabeza, cuello y tronco, en el cual estamos viendo diferentes cavidades: cavidad craneal, cavidad espinal, ¿no es cierto?, la cavidad torácica, la cavidad abdominal. Y hacia caudal de la región del tronco y hacia anterior se encuentra la cavidad pélvica, que es donde se encuentran los órganos reproductores internos femeninos. En esta otra diapositiva vemos, ¿no es cierto?, parte de la región pélvica delimitada, ¿no es cierto?, por una línea imaginaria que están pasando por el borde superior de las crestas ilíacas para el límite de la pelvis mayor o pelvis falsa. Y otra línea imaginaria, ¿no es cierto?, que limita la pelvis menor o verdadera, delimitado hacia caudal por el diafragma pélvico, formado principalmente por el músculo elevador del ano. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, la línea imaginaria hacia la parte más distal de este embudo, el estrecho inferior, que está formado por el piso pélvico, el estrecho superior, formado por una línea imaginaria, que vamos a ver a continuación, que esa línea imaginaria se proyecta desde el borde superior de la sínfisis pubiana al borde superior de la rama púbica, la línea innominada, ¿no es cierto?, o arcuata, que se proyecta hasta el promontorio, alas del sacro y el promontorio, de tal forma que da la vuelta y se va hacia el lado contralateral, circunscribiendo de esta manera el límite superior de la pelvis menor, ¿no es cierto? Y hacia caudal vemos el estrecho inferior. ¿Ok? Esta es la región de la pelvis menor o pelvis verdadera, donde se van a alojar los órganos reproductores internos femeninos. ¿Ok? En la misma imagen, aprovechando, ¿no es cierto?, la imagen que tenemos en este corte sagital, vemos la cavidad abdominopelviana, ¿no es cierto?, con parte de la pelvis mayor, aquí estamos viendo la pelvis mayor, que está formando esta cavidad abdominopélvica entre paréntesis, con la sala del hueso ilíaco hacia ventral, con la pared abdominal de partes blandas, ¿no es cierto?, inferior, y por dorsal hacia la columna con relación a las dos últimas vértebras lumbares, L4, L5. ¿Ok? Entonces vamos a ver que estas dos cavidades, una, la superior, que está en continuidad con la cavidad abdominopelviana, y la inferior, que es la cavidad pélvica proventetal, ¿no es cierto?, o pelvis menor. En esta imagen estamos viendo la región del periné, que es la región inferior de la cavidad pélvica, ¿no es cierto?, por donde se abre el aparato reproductor, el femenino, ¿no es cierto?, en forma independiente con el sistema urinario. Este es el meato urinario, el orificio urinario externo. Este es el introito vaginal, la entrada a la vagina, ¿no es cierto? Y por detrás tenemos la desembocadura del tubo digestivo a través de la región anal. Por lo tanto, vemos una línea imaginaria que está delimitando esta zona, que es muy importante, formando un rombo. Este rombo está dado por una línea imaginaria que se proyecta desde el borde inferior de la tuberosidad isquiática hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Además, otra línea imaginaria se proyecta hacia posterior, hacia el borde inferior del coxis. De esta forma tenemos una línea imaginaria derecha e izquierda, y damos esta forma característica, es un rombo. Y este rombo se divide a su vez en dos triángulos por una línea imaginaria que va de una línea imaginaria del borde inferior de la tuberosidad isquiática, y de esta forma delimita dos triángulos, uno anterior
y uno posterior. El triángulo urogenital y el triángulo anal. ¿Ok? Para ubicarnos mejor con respecto al aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está compuesto por órganos internos y externos. ¿Ya? Dentro de los externos, este es un corte sagital en el cual estamos viendo los labios mayores, ¿no es cierto? Corresponde a la parte externa del aparato reproductor femenino, labios menores, el introito vaginal, el meato uretral, ¿no es cierto? Externo, el clítoris, ¿no es cierto? Parte del monte del pubis, una glándula que es importante para mantener la lubricación de la zona del vestíbulo vaginal, que son las glándulas vestibulares mayores. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos esta zona externa que se llama vulva. Y la otra porción es la porción interna del aparato reproductor femenino, conformado por la vagina que estamos viendo acá. Este es el canal vaginal, que se va a relacionar con la parte más distal, ¿no es cierto?, y rodearla, el cuello uterino. Este es el útero, con su cuerpo, su cuello, que vamos a ver más adelante, y además formado por los anexos, ¿no es cierto?, que está conformado por la tuba uterina y el ovario. ¿De acuerdo? Aprovechamos de ver en el corte la relación íntima que tiene el aparato reproductor femenino con la vejiga. Esta es la vejiga, perteneciente al sistema urinario, la uretra femenina en este caso, y por detrás de la vagina, esta es la vagina, ¿no es cierto?, tenemos el recto. Este es el recto, la porción terminal del colon, ¿no es cierto?, que desemboca y forma el canal anal y el ano. ¿Ok? Entonces, como órgano genital externo, repasamos entonces compuesto por el monte del pubis, que está en esta zona, los labios mayores, que son estos repliegues que están por la parte más lateral de la entrada de la vagina y con relación al meato uretral, los labios menores, que están más hacia el eje, que están formados por estos repliegues de mucosa que estamos viendo acá, el clítoris, que es la parte eréctil del aparato reproductor femenino, que vamos a comentar en otra diapositiva, el vestíbulo de la vagina, el vestíbulo es esta región, los bulbos de la vagina, que es, vamos a ver en un corte más profundo, que se ubican en esta zona y están rodeando la parte más anterior del introito vaginal, las glándulas vestibulares mayores, que se van a ubicar en esta zona, más o menos, y van a drenar su contenido hacia el vestíbulo de la vagina, que vamos a ver también en otra diapositiva. Esto es para ubicarnos más o menos donde desemboca el aparato reproductor femenino, su relación que tienen las diferentes porciones de la vulva. Y observamos, por supuesto, la separación que vimos hace un rato, esta forma romboidal, en el cual se divide el piso pélvico, ¿no es cierto?, en la región del periné, en dos triángulos, un triángulo anterior o urogenital y un triángulo posterior o triángulo anal, que comentamos anteriormente. Los labios mayores y los labios menores. Estos son los labios mayores. ¿Se fijan? Estos repliegues que están rodeando por la parte externa a la vagina, a los labios menores, y se van a juntar en la parte más posterior, formando el frenillo en la zona posterior y con el lado contralateral. Se fijan que está cubierto por epitelio, en el cual está cubierto de vellos, ¿ok? Presenta glándula sebácea, glándula sudorípara. La parte más interna no va a presentar anexos de la piel y va a estar en relación más con los labios menores. ¿Ok? Estos son los labios menores, estos repliegues de mucosa que son muy diferentes. Los labios menores no presentan vellos, no presentan glándula sebácea, no presentan glándula sudorípara. Es diferente en su conformación a los labios mayores. ¿Se fijan? El introito vaginal
el meato uretral, el clítoris. Aquí estamos viendo un pequeño aumento de la zona, un zoom, en el cual vemos con mayor detenimiento los labios que sobresalen, ¿no es cierto?, hacia afuera, dependiendo de su tamaño, y van a unirse en la parte inferior y anterior. En la parte anterior se van a formar dos repliegues, una hoja que va a formar parte del prepucio del clítoris, este es el clítoris, la parte eréctil del aparato reproductor femenino, y una parte o lámina interna o hoja interna que se va a unir al clítoris y formar el frenillo. Por tanto, estos son los labios menores que están rodeando el introito vaginal, la entrada a la vagina, el meato uretral externo del sistema urinario. El monte púbico, ¿no es cierto?, y los labios mayores. Fíjense acá, se sacó una cubierta de piel para que podamos ver justamente al bulbo del vestíbulo, parte del órgano eréctil que tiene la mujer, que está cubierto por el músculo bulbo esponjoso. ¿Te fijan? Y más posterior, ¿no es cierto?, tenemos la glándula vestibular mayor que tiene su abertura hacia el lado lateral y posterior del introito vaginal para lubricar esta zona durante el periodo de excitación, de entrada a la vagina. ¿Ok? El clítoris, que representa la parte eréctil, ¿no es cierto?, erógena de la mujer, está conformado por dos pilares, un pilar, ¿no es cierto?, derecho, un pilar izquierdo, ¿ok?, que se van a unir en la parte anterior y formar el cuerpo del clítoris, que termina por una expansión llamada glande. Es el homólogo al miembro masculino, al pene masculino, ¿no es cierto? Presenta también un prepucio. La otra parte es la parte del bulbo vestibular, que es el homólogo del bulbo esponjoso del miembro masculino, que son estas estructuras, ¿no es cierto?, que vemos acá, que están rodeando a la vagina por lateral y están rodeando también a la uretra. Este es el meato uretral externo, esta es la entrada a la vagina, el introito vaginal. ¿Se fijan? Yo estoy representando a los labios menores. ¿Ok? Acá en esta otra imagen podemos ver, ¿no es cierto?, al clítoris con sus ramas, sus raíces, que están en relación a las ramas inferiores del isquion y del pubis, cómo se juntan y forman el cuerpo del clítoris y su expansión hacia el exterior, ¿no es cierto?, y es el glande. Los labios menores, la porción del bulbo vestibular que hablamos hace un rato, son estas, están representadas en esta imagen acá, ¿no es cierto?, y las glándulas vestibulares mayores, ¿no es cierto?, que van a permitir la lubricación del introito vaginal durante la excitación sexual, ¿ok?, el meato uretral externo. Además podemos ver parte de estructuras musculares, el músculo transverso profundo del periné, el músculo del esfínter anal, ¿no es cierto?, y parte del músculo elevador del ano que forma el piso pélvico. Y este borde posterior que estamos viendo acá pertenece al músculo glúteo mayor, ¿ok?, el monte de Venus, la sínfisis pubiana. Acá, en un plano más superficial, podemos ver parte del introito vaginal, la entrada a la vagina, el meato uretral externo, los labios menores, ¿no es cierto?, el bulbo vestibular, la glándula vestibular mayor, los pilares, un pilar izquierdo en este caso, que va a formar el clítoris en esta zona, parte de la fascia perineal anterior, ¿no es cierto?,
nervios, nervios que están inervando y vasos que están irrigando la zona del periné. En un plano más profundo, grasa que está rellenando estos espacios, y en un plano más profundo, parte del músculo que forma el piso pélvico, en este caso el músculo elevador del ano, borde inferior del músculo glúteo mayor. ¿Ok? En esta otra diapositiva estamos viendo los órganos genitales internos, compuestos por la vagina, el útero, la tuba uterina y los ovarios. Entonces, aquí estamos viendo en este corte sagital la vagina, el cuello uterino, el útero, ¿no es cierto?, con su cuerpo, la tuba uterina y el ovario. ¿Ya? Esta es la vejiga que está por delante de la vagina y la parte anterior e inferior del útero. La vejiga que se continúa por un conducto que se llama uretra, esta es la uretra femenina, que es más cortita, y este es el meato uretral externo, ¿no es cierto?, que está desembocando en la región vulvar, por sobre y delante del introito vaginal, la entrada a la vagina. Los labios menores, los labios mayores, el clítoris. Esta es la sínfisis pubiana, ¿ok? Y por detrás de la vagina tiene la relación con el recto, ¿no es cierto?, la parte terminal del intestino grueso, ¿ok? Los vasos ilíacos en esta zona, en relación con el ovario y la tuba uterina. La vagina, que es parte del órgano reproductor femenino interno, es un tubo, músculo membranoso, que más o menos mide entre 7 a 10 centímetros, ¿ok? Se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina, ¿ok? El extremo superior va a rodear el cuello uterino formando unos recesos, ¿no es cierto?, que son los que van a formar los fornix anterior y posterior. Aquí estamos viendo en este corte coronal parte del músculo del piso pélvico, el músculo elevador del ano, ¿okay?, parte del músculo transverso, ¿cierto?, profundo de la región del periné, parte del bulbo vestibular y su músculo bulbo esponjoso, ¿ok? Parte del útero que estamos viendo acá, el ligamento ancho, parte de la tuba uterina y el ovario. Acá aprovechamos de ver, ¿no es cierto?, nuevamente la vagina en esta imagen, la vagina con su porción que se relaciona con el cuello uterino, ¿no es cierto?, que se proyecta hacia el interior de la vagina formando estos sacos, recesos que son los fornis anterior y posterior, ¿ok? Recordemos que la vagina tiene como función la excreción del flujo vaginal, tiene relación con la porción inferior del canal del parto durante el embarazo y además es el órgano de la cópula en el aparato reproductor femenino. ¿Ok? Está irrigado por la arteria uterina, parte de la arteria uterina que va a irrigar la parte superior de la vagina, parte de la arteria vesicale y en la parte más distal por la arteria pudenda interna. ¿Ok? El útero, estamos viendo el útero en un corte coronal, una visión coronal, es un órgano muscular hueco, ¿ya?, que tiene esta forma de una pera, en el cual sus dimensiones son más o menos 7,5 centímetros de largo, ¿no es cierto?, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Se va a ubicar en la pelvis menor o pelvis verdadera, por delante, ¿no es cierto?, del recto y por detrás, ¿no es cierto?, de la vejiga en su relación anatómica. ¿Ok? Esta es una vista posterior que estamos apreciando además los ovarios, parte de la tuba uterina, ¿no es cierto?, que hemos comentado un poquito más. ¿Ok? Lo mismo en este corte sagital de la región de la pelvis menor, en el cual estamos viendo parte de la vagina, el útero, en esta posición inclinada hacia anterior,
¿no es cierto?, sobre la vejiga. Esta es la vejiga, ¿ok? Este es el recto. Fíjense que hay una serie de estructuras que están manteniendo en posición al útero, que son el ligamento ancho, ¿no es cierto?, que es un repliegue peritoneo que lo envuelve parcialmente y se refleja hacia las paredes de la pelvis para mantener en posición anatómica al útero, formando un receso anterior, un receso vesicouterino y un receso posterior, o receso útero rectal, ¿ok? Parte del músculo elevador del ano que forma el piso de la pelvis, parte externa, ¿no es cierto?, del aparato reproductor femenino, de la vulva, labios menores, labios mayores. ¿Ok? El útero, que está conformado por 3 capas. La capa más externa se llama perimetrio. La capa media, el músculo liso propiamente tal, que es la más importante, la parte más gruesa, es el miometrio. Y la parte que está recubriendo a este músculo hueco, ¿no es cierto?, por dentro, es el endometrio, ¿no es cierto?, esta mucosa que se prepara todos los meses, ¿no es cierto?, para alojar a un futuro cigoto, y si no ocurre la fecundación, se manifiesta mensualmente con la menstruación. Entonces en la imagen vemos la disposición principalmente de la musculatura lisa que tiene el útero. ¿Se fijan? Esta disposición más longitudinal formando estas fibras que están dispuestas a todo lo largo y ancho del útero. Aquí tenemos un corte y vemos la forma en que se entrelaza en forma de espiral. Esto va a permitir finalmente a este músculo uterino funcionar como un todo, sobre todo en la contracción que debe ejercer, en la fuerza que debe ejercer en el trabajo de parto y también cuando debe expulsar, ¿no es cierto?, parte de las secreciones de la menstruación. Hacia más distal, la musculatura lisa se va a organizar en musculatura más concéntrica, más circular, para funcionar como un esfínter en el cuello del útero. ¿Te fijan? Por lo tanto, este útero, que estamos viendo una visión coronal, una visión anteroposterior, ¿no es cierto?, vemos que tiene una anatomía externa este útero, que en su forma característica de una pera, una anatomía externa formada por el fondo, que es la parte superior, ¿no es cierto?, la parte del cuerpo del útero, todo esto es el cuerpo del útero, ¿no es cierto?, la parte de los cuernos del útero que se van a continuar con las tubas uterinas, una porción más distal, que es una parte como el embudo, ¿no es cierto?, que es el istmo, que se va a continuar finalmente con el cuello uterino, ¿no es cierto?, el orificio cervical interno y el orificio cervical externo, el osi y el ose, ¿de acuerdo?, presentando entonces una cavidad uterina en su interior, un canal cervical y los orificios, como dijimos, cervicales internos y externos, ¿ya? Este gran músculo tiene como irrigación una arteria propia que se llama arteria uterina, que más o menos llega por los flancos, ¿no es cierto?, en relación al ligamento cardinal que se proyecta hacia el cuello del útero, la arteria uterina que proviene de la arteria ilíaca interna, y va a ascender la arteria uterina en relación a la parte lateral del cuerpo del útero y va a dar la irrigación hacia la cara anterior y posterior en forma tridimensional, tanto la derecha como la izquierda, a este gran músculo, ¿no es cierto?, que está conformando la estructura media del útero. ¿Ok? Y una parte más distal e inferior va a irrigar parte de lo que es la vagina. Esta es la vagina, estos son los repliegues que van a formar los recesos, los fornis de la vagina. El útero presenta dos ángulos en su disposición. Aquí estamos viendo en posición anatómica la vejiga, esta es la vejiga, esta es la uretra, aquí estamos viendo la vagina, el canal vaginal, el cuello uterino,
el cuerpo uterino, si se fijan, ¿ok? La tuba uterina con su expansión hacia el ovario. Aquí vamos a ver una línea imaginaria que se proyecta a través de todo el canal vaginal y se va a interceptar con otra línea imaginaria que atraviesa el cuello uterino formando un ángulo que se llama ángulo de anteversión. Esta es la posición normal del útero, que está proyectada hacia la vejiga, como aplastando hacia anterior la vejiga. Y otra línea imaginaria, ¿no es cierto?, que pasa por el eje del útero y se va a intersectar con la línea imaginaria del cuello uterino, formando otro ángulo, que es el ángulo de anteflexión del útero. Estos dos ángulos, ¿no es cierto?, marcan la normalidad de la posición del útero con respecto a la vejiga y la vagina. Las posiciones y variaciones del útero en relación a lo que vimos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la proyección normal del útero, del cuerpo uterino, ¿te fijan? Este es el canal vaginal para que no ubiquemos la diapositiva. Esta es la vejiga, la uretra femenina. Esto es el recto, ¿no es cierto? Canal anal. Por tanto, tenemos que el útero puede tener diferentes grados de posición anatómica. Fíjense que aquí se ve cómo se va desplazando hacia posterior, ¿no es cierto? En un primer grado, segundo grado, tercer grado. Esta proyección hacia posterior son los grados de retroversión del útero. Se fijan que finalmente el tercer grado, francamente, está comprimiendo la cara anterior del recto. ¿Ok? El útero en diferentes grupos etarios. Vimos cómo el efecto de la hormona femenina en el desarrollo de este útero. Recién nacido a los 4 años, en la pubertad ya tiene un desarrollo muy importante, en la mujer adulta, ¿no es cierto?, nulípara, que no ha tenido hijos. Acá la imagen del útero de la mujer adulta que ha tenido hijos, como tiene un desarrollo muscular mucho mayor, y en la menopausia por efecto de la atrofia que se produce por la falta de estimulación hormonal. ¿Se fijan? Se va atrofiando el útero después de la menopausia. Las tuboterinas. Las tuboterinas van a comunicar, ¿no es cierto?, el útero literalmente con los ovarios que se van a ubicar en esta zona. Este gran tubo que mide más o menos entre 10 a 12 centímetros, un tubo muscular, ¿no es cierto?, que está recubierto por dentro por un epitelio cilíndrico monostratificado, ¿no es cierto?, en el cual va a pasar el óvulo maduro desde el ovario, ¿no es cierto?, hacia su tránsito una vez que se fecunda hacia el útero. ¿Ya? Recordemos que en el tercio externo de la tuboterina se produce la fecundación. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que se presentan varias porciones. Esta es una visión coronal anteroposterior, ¿cierto? Aquí para ubicarnos, este es el útero, el fondo uterino, el cuerpo uterino, el cuello uterino, la vagina, los recesos de la vagina, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la proyección que tiene hacia el lateral, ¿no es cierto?, que conecta este gran tubo que es el oviducto o tubo uterina con el ovario, ¿ok? Entonces la tubo uterina que estamos viendo presenta una porción estrecha, pequeña, que es la porción intramural. Otra porción estrecha que se continúa con la porción intramural es la porción del istmo de la tubo uterina. Y la porción, ¿no es cierto?, que va a tener mayor lumen es la porción ampular o ampolla de la tubo uterina, para finalmente terminar en una especie de embudo que es la porción infundibular de la tubo uterina, que presenta unas proyecciones digitiformes que son las fimbrias, que van a hacer avanzar al óvulo maduro, ¿no es cierto?, que se proyecta desde los ovarios hacia el interior de la tubo uterina para seguir su trayecto hacia el útero,
una vez que se fecunde. ¿Ok? En esta zona va a ser fecundado el óvulo maduro y va a seguir su camino hacia el interior del útero en un largo viaje que dura en promedio más o menos 7 días y se va a implantar este cigoto, esta mórula, este blastocito en la mucosa del endometrio que se preparó para recepcionarlo. ¿Ok? Parte de la estructura que sostienen el ovario, el ligamento propio del ovario que lo fija al cuerpo uterino, ¿no es cierto? Y el ligamento suspensorio del ovario que lo fija a la pared lateral de la pelvis. En esta zona viene la arteria uterina. Recordemos que la arteria uterina proviene de la arteria aorta abdominal. ¿Ok? Aprovechando el ovario, presenta diferentes estadios. Un estadio que está presentando el folículo de Graf, el folículo maduro que está listo para la ovulación, una zona de cicatrices de ovulación antigua donde se forman, ¿no es cierto?, los cuerpos blancos albicans, cuerpos lúteos que son ovulaciones recientes que todavía está secretando gran cantidad de hormona, en este caso progesterona, ¿ok? Los ovarios que tienen una forma de almendra característica que presenta 3 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Tiene una cara lateral y medial. Su extremo distal está sujeto a la pared lateral por el ligamento suspensorio que mencionamos anteriormente, por donde viene la irrigación, en este caso la arteria ovárica. ¿Ok? Y otro ligamento que viene del polo inferior hacia el útero en su porción superior, que es el ligamento propio del ovario. Este es el ligamento ancho, ¿no es cierto?, la expansión del peritoneo que mantiene en posición atómica al útero y con sus expansiones que hace el ligamento ancho forma el mesovario y el mesosalping que mantiene en posición atómica también a la tuboterina y al ovario. ¿Ok? Esta es la gónada femenina, una glándula mixta que además de producir los óvulos maduros, ¿no es cierto?, secreta gran cantidad de hormonas, de estrógeno y progesterona para mantener el trofismo del aparato reproductor femenino y además en forma cíclica preparar al endometrio, a la cubierta interna del útero para un probable alojamiento de un cigoto producto de la concepción, de la fecundación. Y si no se produce la descamación mensual que se expresa por la menstruación. El liso en el recién nacido, en la adulta es irregular por los diferentes estadios que mencionamos anteriormente, de folículos maduros, zonas cicatrizadas, ¿no es cierto?, los cuerpos albicans, o zonas recientes que se presentan como una especie de cráter, que son los cuerpos lúteos, que están señalando que hubo una ovulación reciente y producen mucha hormona, en ese caso secretan mucha progesterona. ¿Ok? Y en la mujer posmenopáusica, ¿no es cierto?, está lleno de cicatrices el ovario y involuciona en el tiempo. La irrigación arterial y venosa es importante. Estamos viendo el aparato reproductor femenino, parte de la vulva, labio externo, los labios externos mayores, ¿no es cierto?, los labios internos menores, formados por repliegue mucosa, la vagina, el útero, la tuboterina, los ovarios. Toda esta zona, el clítoris, las glándulas, ¿no es cierto?, anexa que tiene el aparato reproductor femenino. Todo es irrigado por ramas de la arteria ilíaca, ¿cierto? Aquí vemos la gran arteria aorta abdominal que se divide en 2 arterias ilíacas, una derecha e izquierda. En este caso estamos viendo la izquierda, que se ramifica a su vez en una arteria ilíaca externa que se va a continuar hacia caudal y va a dar la irrigación de la extremidad inferior. Y una arteria ilíaca
que se dirige hacia medial y posterior, arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna va a dar toda la irrigación de la región de la pelvis menor y por supuesto toda la irrigación hacia la región de la vulva, la parte externa del aparato reproductor femenino y parte del órgano interno como la vagina, como el útero a través de la arteria uterina, etc. Sin embargo, el ovario es irrigado por otra arteria proveniente de la región abdominal. Recordemos que las gónadas femeninas y masculinas se desarrollan en la región posterior y alta de la región abdominal y posteriormente descienden durante el proceso embrionario fetal para ubicarse en su posición definitiva, anatómica. Por lo tanto, vamos a ver que el origen es alto, ¿no es cierto? Y corresponde a la región abdominal a través de la arteria ovárica que viene descendiendo y se desprende de la aorta abdominal para llegar por el ligamento suspensorio del ovario hasta el ovario y participar en su irrigación y en parte de la tubo-uterina por la parte lateral. ¿Ok? Pasa lo mismo con la parte venosa, ¿no es cierto? Las venas, que van a tributar a venas de mayor calibre para llevar los desechos metabólicos, ¿no es cierto?, a sus respectivos eliminación, es muy parecida. La vena ilíaca interna es la que recepciona toda la sangre de la vulva, la parte externa del órgano reproductor femenino y del órgano reproductor interno femenino. Todos van a tributar en la vena ilíaca interna, que a su vez va a tributar y juntar con la vena ilíaca externa, van a formar la vena ilíaca común, izquierda en este caso, que va a desembocar en la vena cava inferior. ¿Ok? La excepción es la vena ovárica. La vena ovárica, ¿no es cierto?, como el ovario se originó embriológicamente en la región abdominal posterior alta, viene de esa zona. Por tanto, la vena ovárica izquierda va a drenar su contenido en la vena renal izquierda. En cambio, la vena ovárica derecha va a drenar su contenido en la vena cava inferior. Esto es importante, ¿ya?, que nos está diciendo el origen, ¿no es cierto?, alto que tuvo la gónada femenina. En esta imagen estamos viendo la parte del periné, la parte neurovascular del periné, la parte donde vemos la irrigación del periné dada por la ilíaca interna a través de los vasos pudendo internos, ¿no es cierto?, nervios pudendo, que es una zona ricamente irrigada, vascularizada, parte de los labios menores, parte de la vagina, parte del orificio externo de la uretra femenina que pertenece al sistema urinario, la membrana perineal anterior, ¿no es cierto?, de la fascia perineal anterior, músculo transverso superficial de la región del periné, por posterior vemos parte del triángulo posterior o anal con el músculo elevador del ano, el ano con su esfínter en esa zona y el borde inferior del músculo glúteo mayor. ¿Ok? Lo mismo acá en un plano un poquito más superficial donde vemos ya parte de los labios menores, el introito vaginal, el orificio uretral externo. ¿Ok? Nuevamente la fascia perineal superficial, parte de la fascia que está rodeando el esfínter del músculo anal, está relleno de grasa la zona, ¿se fijan? Y el borde inferior del músculo glúteo mayor. En esta zona vamos bajando en plano para ver los músculos, el músculo transverso profundo de la región perineal, fíjense el músculo isquiocavernoso que va cubriendo los pilares, la porción de el clítoris, ¿no es cierto?, que corresponde a los famosos cuerpos cavernosos, que es el homólogo al miembro masculino, ¿no es cierto?, que van a formar acá la estructura del clítoris. ¿Okay? El bulbo vestibular, que es el homólogo del bulbo esponjoso en el miembro masculino. ¿Okay?
la glándula vestibular mayor que va a drenar su contenido al introito vaginal. Este es el introito vaginal, el meato uretral externo. ¿Ok? El músculo del esfínter del ano y en un plano más profundo el principal músculo que forma el piso pélvico, que es el músculo elevador del ano. ¿Ok? Aquí estamos viendo finalmente, y terminamos con esto, mostrando que lo que sostiene la estructura pélvica, ¿no es cierto?, del aparato reproductor femenino y del sistema urinario y la porción distal del aparato digestivo es el piso pélvico, que está formado principalmente por este músculo que se llama músculo elevador del ano, que está compuesto por tres partes: la porción puborectal, pubocoxigia e iliocoxigia. ¿Ya? Este es el músculo elevador del ano con sus tres porciones. Fíjense que hay un anillo fibroso, ¿no es cierto?, del músculo elevador del ano por lateral y anterior, donde se van a insertar la parte periférica de los músculos elevadores del ano, tanto derecho como izquierdo. La parte puborectal viene de la región púbica, ¿no es cierto?, se dirige hacia posterior, rodea la pared posterior del recto, este es el recto, y en forma de un arco se devuelve por el lado contralateral hacia la región anterior. Hay una porción más lateral que se inserta en este anillo fibroso del músculo elevador del ano, que es la porción pubocoxigia, que se dirige hacia posterior y se va a insertar en el coxis. Y una porción que se llama iliocoxigia, ¿no es cierto?, que viene, ¿no es cierto?, y se relaciona con el ilion, ¿ya? De aquí se proyecta hacia el coxis, en la porción iliocoxigia. Por lo tanto, este es el músculo elevador del ano, ¿ok?, insertándose por lateral y superior en este anillo fibroso. Por detrás tenemos otro músculo, que es el músculo isquiocoxigio, que va de la región del isquion, de la espina ciática, hacia la pared lateral del coxis, ¿ok?, viendo más posterior y superior parte del músculo piramidal o piriforme, ¿ok? Y por lateral, ¿no es cierto?, y anterior tenemos esta fase que está recubriendo al músculo obturador interno. Este es el músculo obturador interno, de tal forma que esta porción muscular es la que va a formar el piso pélvico que sostiene las vísceras de la región de la pelvis menor. Y por supuesto, la parte visceral del aparato reproductor femenino. Entonces, terminando con esto, vemos que esta es la porción del recto, ¿no es cierto?, la vagina y parte de la uretra femenina. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Si te gustó el video y te ayudó, dale un like. Si no estás suscrito todavía, suscríbete para que te lleguen nuevos videos de anatomía. Muchas gracias.